Vamos a buscar en Romanos capítulo 12. Romanos 12, 21. Dice así: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Hay una versión que dice, en Palabra de Dios para Todos, dice: no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. ¿Sí? Derrota. Hay una acción ahí que la tenemos que llevar a cabo nosotros. Amén. Derrota. Derrotemos el mal con el bien. Y vamos a analizar un poquito, ¿no? La palabra mal viene de la palabra maldad, malo, todo lo malo, ¿de dónde viene? De Satanás, ¿no es cierto? Todo lo malo, lo maligno, aquello que nos destruye, viene de Satanás, ¿no es cierto? Del padre, del padre de la maldad, ¿no es cierto? Los hijos de la maldad. ¿Y qué es ser vencido por lo malo, por la maldad? ¿Qué es? ¿Qué significa? Es todo aquello que tiene que ver con contener mis deleites puramente sensoriales y carnales. Entonces, cuando yo, ¿sí? Cuando mi persona, cuando tu persona se deja llevar por pensamientos que vienen netamente de lo malo, ¿sí? Está siendo vencido por el enemigo, está siendo arrastrado por el mal. Recuerde la palabra, vencedor o vencido. Partamos de esa base. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, somos todos hijos de Dios. Quizás alguno todavía no, o a lo mejor está escuchando por ahí, todavía no tiene a Cristo, pero hoy Dios quiera que le hable, nos hable a cada corazón. Entonces, todo aquello que contiene todo aquello que me gusta, que bueno, me parece bien lo que estoy haciendo y no importa que la Biblia dice que no, yo lo hago, ¿sí? Y soy arrastrado por el mal. No importa, como dice, ¿no? Que la palabra dice esto, yo hago lo que me parece y lo que considero que está bien. Tiene que ver con satisfacer mis deseos, mi yo, que viene de los deseos de la maldad. Todo lo que sabemos que nos hace mal, pero lo seguimos practicando, ¿no? Seguimos practicando lo que sabemos que está mal. Y la corriente nos arrastra, ¿no? Entonces somos como los del mundo, ¿no? Entonces escuchamos la tele y todas cosas negativas. Y uno escucha el noticiero y todo lo malo que está pasando y uno se debilita en la fe, ¿sí o no? Nos pasa. Porque escuchamos todo el día eso, imagínense, si no nos levantamos leyendo la palabra, si no nos levantamos orando, nos vamos, la corriente esa nos arrastra y nos vamos con todos los noticieros y ya estamos. Pero ¿qué nos dice Dios? No nos conformemos a este siglo, dice Romanos 12, ahí nomás retrocedemos, Romanos 12:2. Este capítulo de Romanos habla de los deberes cristianos. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, es perfecta. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? En su palabra, no en el noticiero, no en aquellos mensajes que estamos escuchando en la sociedad, que muchos son negativos, ¿no es cierto? Entonces, renová tu mente, tus pensamientos a lo que Dios te dice, a las palabras de ánimo, de paz, de consuelo, de fuerzas. Hoy justo las alabanzas coinciden mucho con la palabra. La verdad que
Me alegra porque es el mismo espíritu, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, el salmista David, en maldad he sido formado, decía David. ¿Por qué? Porque nacemos, ¿sí? Desde que nacemos, vamos naciendo con ese chip incorporado de maldad, hacer lo malo, ¿no? Si miramos a los nenes, que cuando son pequeños, ¿qué le tenemos que enseñar? No, esto no lo haga, porque ya se inclina a tocar lo peligroso, ¿sí o no? Entonces toca los enchufes y uno tiene que cuidar que no se caiga, ya uno tiene que guiarlos a lo bueno, ¿sí? Amén. Entonces, porque ya nacemos, dice que en maldad he sido formado, decía David. Entonces, la corriente de este mundo, ¿qué sucede, hermano? Cada vez hay más y más maldad en la sociedad. Las redes sociales, las películas, hermanos, ya no hay películas sanas que uno antes, si uno mira las películas de, no sé, ¿se acuerdan del Gordo Porcel? Por no nombrar, pero eran graciosas. Ahora ya no se puede ver ninguna película porque todas tienen connotación sexual, pornográfico, hasta los niños, los dibujos animados, si uno se presta atención, ya tiene mensajes que tiene que ver con la libre elección de la pareja, con la pornografía, con todos esos mensajes que la sociedad nos quiere imponer, que está bien, de acuerdo a la sociedad. Hoy en la escuela te dicen que la elección de pareja nosotros la elegimos de acuerdo a cómo se va formando la sociedad. No es si vos naciste varón o mujer, eso lo dice, no importa lo que dice la Biblia, literalmente le dice así, es como se va formando la sociedad, como uno va diciendo y bueno, se va formando. Entonces dice, no se adapten a lo que está sucediendo, no se adapten a las nuevas normas que está imponiendo el mundo. No la tomes como que es verdad, no te vayas acostumbrando, no nos acostumbremos a lo malo, no seamos vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y bueno, vemos que también cada vez hay más violencia en la sociedad. Cada vez la gente se enoja, ¿sí? Por cualquier, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Acá, en Salta, en todo lado. Hermanos, es un patrón de conducta que cada vez se nota más. Ataques de ira por cualquier cosita, se enojan y bueno, se airan, en la familia también. No hay tolerancia, no hay amor. No seamos vencidos por esto. No te dejes vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerda estas palabras. Muchas veces vemos que en las iglesias también sucede esto, ¿no? Que hay algo que a lo mejor no le gustó, no le cayó bien lo que dijo el hermano, qué le dijo, cómo fue y qué situación, y qué hacen. Y bueno, se van enojados. Yo me pregunto, ¿no es cierto? Si vos estás en un trabajo y tu jefe o tu superior te dice cosas que no te agradan, ¿enseguida te vas del trabajo? No, ¿no es cierto? Y soportás. Hay jefes buenos y hay jefes malos. Pero soportás, ¿por qué? Porque necesitas el trabajo, ¿no es cierto? Y acá en la iglesia, ¿por qué? Muchas veces nos enojamos y por cualquier cosita. No, este no me gusta, el otro tampoco, y enseguida ahí pateamos, ¿no? El cajón y nos vamos. Pateamos ahí las sillas y nos vamos. ¿Qué es lo que nos sucede? Estamos siendo vencidos por lo malo. Porque, ¿sabes? El enemigo usa a las personas para debilitarnos a nosotros. Pero nosotros como cristianos, si realmente somos seguidores de Cristo y leemos su palabra, dice, no te amoldes a este mundo, no te dejes arrastrar por esa situación, no te dejes vencer. Y en el colegio, ¿qué pasa? Si nuestros hijos vienen, ¿no?, de chiquito, ay, no, porque la seño, ay, no, porque me pegaron, ¿qué, los sacamos del colegio? ¿Los sacamos?
No, mijito, vos tenés que seguir. Y ahí lo alentamos. Pero resulta que en la iglesia no lo alentamos, aquel que está cayéndose, aquel que está siendo vencido. No nos animamos los unos a los otros. Dice la Biblia, alentaos los unos a los otros. Alentaos, dice, no el pastor solamente. Hermanos, es tarea de todos, tuya y mía. Amén, amén. Es tarea tuya y mía. Si hay alguien que se está debilitando, si hay alguien que se cayó, se debilitó, se fue, hermano, anímalo, aliéntalo, fortalécelo, porque un día podemos caernos, ¿sí? Podemos debilitarnos porque todavía estamos en un cuerpo débil. Anima, anima. No te dejes vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y cómo me doy cuenta si estoy vencido por lo malo? ¿Cómo me doy cuenta si realmente estoy siendo vencido? ¿Sabes? La mente comienza a debilitarse y se va perdiendo la fe y vienen pensamientos negativos en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra del líder, en contra de ese que me dijo tal o cual cosa. Y ahí empieza la mente a debilitarse. Pero ¿dónde nos fortalecemos si no es en la iglesia? Hermanos, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no el oír del noticiero. Aquel que está mal y te va a tirar mal a vos, te va a vencer a vos, ¿sí o no? Nos tenemos que fortalecer en su palabra, en el Señor. Renovate en el Espíritu de Dios. Si tienes a Cristo, tienes que fortalecerte en Dios. Entonces, cuando la mente está en tinieblas, no hay reposo mental, hermanos. Cuando hay alguien que está vencido, no hay reposo. No hay reposo, no puede dormir. Hay alteraciones en el sueño. Estás vencido porque los problemas te agobian, ¿sí o no? Estás atado a esa situación, quizás una falta de perdón. No perdonaste y te fuiste enojado. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El pastor? No, hermano. No, me dice una hermana nueva. Presten atención. No, me dice una hermana nueva. No tiene la culpa el pastor, hermano. Somos nosotros los que no nos estamos alimentando, nos estamos siendo arrastrados por la corriente, estamos amoldándonos al otro, a lo que está haciendo el otro, y yo me voy. Pero ¿quién? Cada uno va a dar cuenta de sí, dice la Biblia. Todos vamos a dar cuenta cuando estemos delante de Dios. No le vamos a pedir, no le vamos a decir, no, porque el pastor, no, porque, no, mira, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos con el don que Dios te dio, con el talento? Porque dice que Dios a todos nos dio dones, a los hombres, a todos. No solamente los que están acá, a todos. Todos Dios nos dio una capacidad para ministrar a Dios, para servir en los caminos de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta. Yo no voy a dar cuenta por ti, ni Nahuel, ni el pastor, ni nadie. Cada uno va a dar cuenta de sí. Y si estamos también animando, porque ¿sabes? Hay dones que son también de animar a otros. Los dones también son de animar al otro. ¿Estás ayudando al otro? Cuando no hay contentamiento, ¿cómo estoy vencido? ¿Cómo me doy cuenta? Recuerden, ¿cómo me doy cuenta? Cuando no hay paz en el corazón, no hay paz. Entonces estás todo el día pensando en lo que está pasando, ¿no? En lo que te pasó y en el problema y en la actitud. No hay contentamiento, no hay gratitud en el corazón. Es porque estás siendo vencido por el mal, por el enemigo te está arrastrando. Si realmente estás pasando una situación, ya sea de salud, una crisis económica, una crisis familiar, ¿dónde estás puesto? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Si no es en Dios, en su palabra. Dice la Biblia, decid al justo le irá bien. Decid que al justo le irá bien. Amén. Entonces, cuando tú te alimentas y comienzas a tomar esas semillitas, que es la palabra de Dios, te alimentas y te va fortaleciendo. Cuando comemos proteínas, cuando comemos unas comidas
¿no? Nos sentimos más fuertes. Bueno, su palabra es viva y eficaz. Es para eso, hermanos, para darnos fuerza, ánimo. Pero la estamos leyendo. Quiera Dios que sí. Si realmente en un momento de nuestra vida, muchas veces somos cristianos, ¿no? Y bueno, somos cristianos, pero a veces nos pasa de que pasan los años y vamos debilitando, ¿por qué? Porque no volvemos a su palabra, no leemos, no nos fortalecemos y consideramos que no tenemos que pedirle a Dios perdón por esa actitud. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia, no buscamos de Él todos los días. Le dijo a Josué, ¿qué le dijo? Josué 1:8, dice, lee mi palabra todos los días, de día y de noche, si querés que sea prosperado tu camino. Es una orden. Búscalo a Dios de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Entonces, ¿en quién está la falta? En nosotros. No hay satisfacción en las cosas de Dios. Dice, el que vive en la carne piensa en las cosas de la carne, cómo agradar los deseos de la carne. Cuando tú estás agradando tus pensamientos, los anhelos, aquello que te está arrastrando, ¿no? Y son contrarios a la voluntad de Dios, estás honrando y sirviendo a quien no es Dios, y es Satanás. Los deseos de la carne, vosotros los deseos de la carne queréis hacer. En Juan 8:44, fíjense, esta es una palabra que Jesús le dijo a los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran los seguidores de Jesús, no los discípulos. El discípulo es aquel que hace lo que hace su maestro, lo que le está enseñando. Pero el seguidor es como que va a mirar, a ver, lo sigue nada más. Porque muchos de los seguidores en el momento de la cruz no estuvieron. Entonces le dice a los fariseos, Juan 8:44, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de mentira. Es otra versión. Entonces, no se puede agradar a dos señores. O amamos a Dios o lo seguimos a Satanás con toda la corriente de este mundo. Y nos arrastra. Y nos arrastra a la sociedad. La sociedad te arrastra, hermanos. Si vos no te mantenés firme en los caminos de Dios, en la verdad, en su palabra, en la fe, tu fe se debilita y terminás siendo vencido por lo malo. Cuando otra de las características de la persona que es vencida por lo malo es que no ama a su prójimo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Este es un signo muy importante. Dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si no está el amor del Padre, ¿quién está en ese corazón? Hermano, cuando no amas a tu prójimo. Dice, si no amamos a aquel que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Es imposible. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Tuviste realmente un real encuentro con Dios? Entonces lo vas a amar a tu prójimo. Lo vas a amar, porque el amor viene de Dios. Y bueno, en Primera de Juan 3:10, ahí también dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay una forma
dice esta versión, Palabra de Dios para Todos. Dice, hay una forma de saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que no hace el bien y no ama a su hermano no es de Dios. Miren qué clarita esta versión. El que no ama a su hermano y no hace el bien no es de Dios. Debemos amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo, decía Jesús. Vamos a buscar en Gálatas, ¿sí? Capítulo 5. Ahí también le está hablando Pablo a los cristianos, ¿sí? A los cristianos. Gálatas 5, 16. Y habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, aquellos que son guiados por la carne o aquellos que son guiados por el Espíritu. Dice del versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dice que se oponen, como que hay una lucha ahí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿por quién estás siendo gobernado? ¿La carne estás dominando tu vida espiritual? ¿O el Espíritu Santo te está fortaleciendo, te está animando, te está consolando? Pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a ser vivificados por el Espíritu cuando tenemos comunión con Dios. Dice que somos espirituales y el Espíritu tiene comunión solamente con Dios, orando, clamando, Señor, no puedo más, estoy siendo vencido, necesito de ti. Vamos a analizar ahora la palabra el vencedor. ¿Cuántos son vencedores por fe? Amén. ¿Quién es un vencedor? Dice, en Cristo somos más que vencedores, más que ganadores, decía una canción, ¿se acuerdan? En Cristo somos más que vencedores. ¿Saben? Es que es así. En Cristo somos más que vencedores. Dice, por medio de aquel que nos amó. Romanos, ¿no? El que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Tus deseos carnales ya no te tienen que dominar. No te tienen que vencer. La situación que estás viviendo no te tiene que derrotar. No tiene que derribarte lo que te está pasando. Si sos de Cristo, el poder de Dios está en Cristo. Él es el que te ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Dios es imposible, hermanos, vivir la vida que estamos viviendo, la sociedad donde vivimos. Hermanos, si no tenemos el fuego de Dios, el poder de Dios dentro nuestro, estamos siguiendo una religión. Y la Biblia dice, Dios dice que Él a los tibios lo vomita. Dice, o sos frío o caliente, porque si no te voy a vomitar de mi boca. Hermanos, qué tremendo. Dios no soporta a los tibios, a los vencidos. Él quiere que te mantengas firme, fuerte, vigoroso, con el fuego del Espíritu Santo encendido continuamente. Aviva el fuego del don que hay en ti, te dice Dios. Avívalo. O sea, la acción la tenemos que nosotros, ¿sí?,
llevarla a la acción adelante, ejecutarla a la acción. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, porque ya Cristo murió en la cruz. Él ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros tomemos las armas que Dios nos dio y derribemos al enemigo. No nos tiene que vencer el desánimo, no nos tiene que vencer lo que te está pasando, no te tiene que vencer. Vamos a buscar en Números capítulo 14, versículo 6. ¿Se acuerdan la historia de Josué? Cuando ellos tenían que ir a conquistar la tierra prometida. Ellos tenían que ir al lugar donde Dios le dijo que le preparaba para ellos, para que tengan una vida en victoria. Dice así, 14 del 6 al 9, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, prestemos atención, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, Jehová de los ejércitos. No le temáis, no le temáis. ¿Saben? Las personas que dijeron esto, ¿sí?, fueron líderes, Josué y Caleb. Y las personas que fueron a ver la tierra también eran líderes, hermano. Los que fueron a reconocer los versículos anteriores, vamos a leer los versículos anteriores del 1 al 6. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo, toda la multitud, les dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos seríamos mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Designemos un capitán. Fíjense, ya estaban armando, ¿sí?, una cabecilla, ya buscaban a otro líder, ¿sí?, lo querían sacar del pueblo de Israel. Dice, vamos y volvamos a Egipto, vámonos de esta iglesia, ¿no? Hoy en día sería, vámonos de esta iglesia porque este líder no me gusta, este pastor no me gusta, y vamos. Y ya es lo mismo estar en la iglesia que no. Hermanos, ¿cuántos están diciendo eso? Hermanos, ¿cuántos están diciendo? Pero, ¿sos vencido o sos vencedor? Hermanos, tenemos que seguir y llegar a la tierra que Dios nos prometió, que es la Canaán celestial. No te dejes vencer por lo que dice tu compañero. No te dejes vencer. No vuelvas al mundo. No vuelvas a tu vida anterior, a lo que viviste antes cuando estabas en pecado, cuando estabas lejos de Dios, amargado, en tinieblas. No vuelvas, te dice Dios, porque tengo cosas nuevas para darte. Quiero darte una vida en victoria, pero tienes que ser un vencedor. La conquista la tienes que hacer tú y yo, no el otro. Nosotros tenemos que conquistar aquello que Dios nos mandó. Es un esfuerzo más. Es un esfuerzo más. Aún queda poco, pero sigue, te dice Dios. Sigue caminando, sigue firme en el camino de Dios, no te detengas. No mires al costado, sigue adelante la meta que es Cristo. Necesitamos hombres y mujeres que vean con los ojos de Dios. Josué y Caleb
Solamente 2, hermanos, eran una multitud. Y Moisés dio su vida por toda esta gente, enseñándoles. Vieron los milagros de Dios. ¿Cuántas veces Dios hizo milagro en tu vida? Y ahora tú le estás dando la espalda. Y te has olvidado de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás? Te dice Dios. No te dejes vencer por lo malo. Vuelve a Dios, vuelve al camino de la fe. ¿Dónde vamos a ir sin Cristo? ¿Dónde vamos a ir sin Cristo, hermanos? Es imposible vivir sin Dios. Miramos muchas veces más grande el problema que a Dios. Lo vemos al problema. Eso que nos está sucediendo puede ser que es difícil lo que estás pasando. Pero mira a Dios que dio su vida por ti para darte salvación, sanidad, liberación, bendición, vida de victoria. No te dejes vencer. Sigue caminando. El Dios a quien servimos, Él no nos va a fallar. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y Dios estaba ahí fiel. ¿Cuántas veces hemos dudado, hemos dejado? ¿Cuántas veces hemos quizás hablado mal nos quejábamos como el pueblo de Israel? Y Dios pasó por alto nuestras ofensas. Dios pasó por alto lo que hablaste mal de otro, porque Él te ama y quiere restaurarte. Dios quiere levantarte una vez más. Dice en versículo 24, 14:24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Él tenía un espíritu superior. ¿Qué quiere decir? Tenía el espíritu de Cristo verdadero, esa fe que viene de Dios. Ese Espíritu Santo está dentro nuestro, pero la actitud de fe la tenemos que ejercitar nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe de que con Cristo se puede, que Él puede cambiar la situación que estás viviendo, que para Él no hay nada imposible. Él te ama, no importa lo que sucedió, que pasaste, que te debilitaste, levántate una vez más y fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Mi siervo Caleb, Dios quiere decir de nosotros, mi sierva Adriana, mi siervo Nahuel, mi siervo eres tú. Dice, Él nos dio vida para que nos fortalezcamos en Dios. Él tiene un espíritu superior y yo le voy a dar fuerza. Amén. Él quiere verte fortalecido en pie, confiando, ¿sí?, de que confías en Él. Él no nos va a defraudar, hermanos. Muchas veces somos defraudados, desanimados, desalentados, porque esperamos del otro muchas veces. Pero nos falla, el hombre nos falla, pero Dios no. Dios nunca no nos va a fallar. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, le decía Josué. Solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. O sea, hay actitudes, hermanos, que nosotros tenemos que poner. Así como cuando vamos al trabajo, hermanos, haga calor, haga frío, tenemos que poner voluntad. ¿Sí o no? ¿Y cuánto más para Dios, que Él dio su vida por nosotros? Fortalécete en Dios, anímate. En el 30 dice, y vosotros a la verdad no os entraréis, le dice, en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos y conocerán la tierra que vosotros despreciaste. No despreciemos las riquezas que Dios tiene para nosotros y para nuestra familia. Hermanos, ¿quieres tener una familia en bendición, en victoria?
Fortalécete, anímate, que la victoria es segura con Cristo. Amén. Fortalece, anima a tu familia, que con Cristo es mejor. Los planes que tengo para ustedes son de bien y no de mal, dice el Señor, para darles un futuro de bienestar. Los planes que Dios tiene para ti son para bendecirte, para verte bien, fortalecida, animada. Los fracasados son los que se desaniman y desaniman a otros. Hermanos, la gente que es fracasada no solo se desanima, sino que desanima a otros, como el pueblo de Israel. Imagínense, hagamos otro grupo y vayámonos de acá, porque acá, que no seamos nosotros así. No escuches a los fracasados, aquellos que no quieren seguir adelante, no los escuches. Tú sigue adelante, confía en Dios y Él hará, dice, Él exhibirá tu justicia como luz y nuestro derecho como el mediodía. Amén. Hay gente que tiene fe negativa y dice que estaba mejor sin Dios que ahora que está en la iglesia. ¿Nunca escuchó esto? No, y me iba mejor, vio, hermana, por eso ya no vuelvo. Pero ¿cómo es el fin, hermano? ¿Cómo es el fin de los que no siguen a Dios? El fin es la perdición. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, mas a los justos les será dado lo que desean. ¿Quieren ver tiempos nuevos en victoria, en bendición? Sigue a Dios, sigue a Cristo. Los negativos no entraron a la tierra prometida, no entraron. Hermanos, nosotros queremos entrar. Queremos ir a la Canaán celestial. Eso es lo que nos espera, hermanos. Este es el tiempo de aflicciones. Pero dice que Él nos libra de las aflicciones. Estamos en el mundo, dice, pero no somos del mundo. Él nos da la fuerza para seguir adelante. El diablo tiene que saber que hay un hombre y una mujer de fe en la familia, en tu casa, y que se para delante de Dios, delante del enemigo y le dice hasta acá, resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros. Reprendé, en el nombre de Jesús, reprendé toda acechanza. Cuando vienen situaciones tristes, situaciones de desánimo, que te quieren arrastrar, en el nombre de Jesús, párate en fe. Párate en fe y reprendelo al enemigo. Dice, resistid es reprenderlo y huirá de vosotros. Hermano, el enemigo anda como león rugiendo continuamente. Antes y hace cuántos años ya sabemos que vivimos así en situaciones que nos quiere siempre debilitarnos. Pero la actitud de valentía la tenemos que tomar nosotros. Las armas ya nos las dejó Dios. Entonces, decía, como que se desanimaron y sin embargo Dios les dio la victoria a Josué y Caleb. ¿En quién estás creyendo? ¿En quién pones tu confianza? Segunda de Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Tenemos que creer en Dios. Y cuando nos enseñan la palabra, los profetas son los que transmiten la palabra de Dios. Cree lo que el Señor te está diciendo hoy y cambia de actitud. Toma las fuerzas de parte de Dios. No te dejes vencer. Cuando nosotros venimos a Dios humillados, Él nos perdona. Esa es la actitud correcta. Señor, es verdad, estoy siendo arrastrada. Estoy pecando porque no tengo ya más fe. Perdóname, Señor, perdóname porque ya no creía más, ya no daba más. Señor, perdóname. Pero nosotros tenemos que cambiar de actitud. La humillación nosotros la tenemos que tener, reconocer nuestro pecado. ¿Por qué David, a pesar de todo lo que cometió,
Dios dijo que David era conforme al corazón de Dios. Fíjense, en David cometió homicidios, cometió adulterios, muchísimas cosas, pero él no culpó a nadie cuando vino el profeta y aceptó su palabra y dijo: Señor, perdóname. Fue a Dios humillado, no le culpó a nadie. Porque Dios quiere eso de nosotros. Hermanos, no podemos culpar a nadie por nuestros pecados, por nuestro odio, nuestra rebelión. Tenemos que cambiar nosotros, arrepentirte de todo corazón y cambiar, no culpes a nadie. David era conforme al corazón de Padre, perdóname, perdona mis pecados porque yo he pecado. Yo, Señor, ya no quiero más mirar al otro, Señor. Me vengo a ti, Padre. Dios nos sigue amando a pesar de que muchas veces actuamos de esa manera. Dios espera de nosotros un cambio de actitud. Esforzaos, dice, no temáis, porque más son con nosotros que con los que están con ellos, decían Crónicas. Hay personas que dependen del ánimo que le des. Hay personas que están esperando una palabra de fe, una palabra de ánimo, como decía antes. Y también somos nosotros los que podemos animar al otro, ¿no? Ayudemos, oremos si no podés acercarte, orá por la persona que no ves, que está pasando dificultades, quizás problemas económicos, de salud. Orad los unos a los otros, dice. Oremos por el otro. Dios quiere que abramos nuestros ojos espirituales y miremos las cosas que no vemos acá en la tierra, que no vemos, las cosas más allá. Miremos la necesidad del otro. Cuando Eliseo le dijo a Giezi, a su siervo Giezi, que mirara, porque Giezi estaba muy acongojado porque había todo un ejército que lo iban a invadir. Eliseo le dice a Dios: ábrele los ojos para que vea quién es mayor. Y ahí le fueron abiertos los ojos de Giezi y dice que vio todo un ejército, el ejército de Dios rodeando a Eliseo. Hermanos, pidámosle a Dios: Señor, quiero ver más allá, porque ya estos ojos naturales se me debilitan. Ya no puedo más en esta situación. Abre mis ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley, aquello que tienes preparado para mí. Tus palabras, tu fe, mueve la mano de Dios. Tu fe mueve la mano de Dios. Dice Proverbios 24:10, si fueres flojo, dice, en el día del trabajo tu fuerza será reducida. Hermanos, si nos dejamos vencer, cada vez vamos a ser más vencidos. Alguien tiene que pararse como David y decirle al enemigo, como le dijo a Goliat: tú vienes a mí con ejército, tú vienes a mí vamos a leer en Salmos, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Las armas naturales, hermanos, es lo que vivimos, es lo que está sucediendo. Pero en el nombre de Jesús tenemos que derrotar. Párate firme en el Espíritu de Dios y dile: tú vienes a mí de esta manera, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Profetiza la palabra, di la palabra, habla la palabra. Pero si no la lees, ¿cómo la vas a nombrar? Hermanos, tenemos que estudiar, meditar, alimentarnos. Las palabras, ¿sí?, son como, ¿no? Vieron que el arma, cuando va un policía, ¿qué se lleva el arma? Los gendarmes, ¿no es cierto? Y en el momento de que tiene que accionar, ¿lleva vacía el arma? No. Entonces, las balas vendrían a ser como cuando llevamos el arma. Las balas son la palabra de Dios. Cuando vengan momentos de crisis, ahí nomás, comenzá a sacar versículos fortaleciéndote. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada me va a poder separar del amor de Dios. Usa la palabra.
Esa es la espada del Espíritu que te va a mantener firme en los caminos de Dios, en no caerte y debilitarte y que no te venzan, que no nos venza el enemigo. Muchos hablan de puramente, pero son pocos los que creen. Dios dice que tenemos que creer, no solamente por el intelecto, gracias, sino por creer en Dios. Si te viene enfermedad, dile a la enfermedad, no me moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Enfermedad, en el nombre de Jesús, está sujeto a Cristo. Desánimo te vas en el nombre de Jesús, porque mi fuerza y mi escudo es Jehová. Usa la palabra, profetiza la palabra sobre tu familia, sobre el hijo que a lo mejor ves en adicciones. Profetízale la palabra, ora, clama. Nadie lo va a hacer por vos si tú no lo haces. Él tiene el poder de la vida y de la muerte, hermanos. Dios tiene el poder. Él da la vida y la quita. ¿A quién vamos a recurrir? Dios. Hermanos, tenemos un Dios poderoso que tiene el poder de matar y dar vida. Dice, no temáis al hombre, aquel que puede matar la carne, sino que temed a aquel que puede matar y nos lleva al infierno, ¿no? Que dice la Biblia. No temáis a aquel que puede matar el cuerpo, sino temed a aquel que puede matar el alma y encima irte al infierno. A ese tenemos que temer. Dios cambia mi destino. Dios es el único que puede cambiar tu destino, pero la actitud nosotros la tenemos que poner. Y hoy el Señor quiere cambiarnos. ¿Saben? Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Saben? Se dice clínicamente, los médicos dicen que cuando la persona, ¿sí?, tiene fuerzas, tiene ganas de seguir viviendo, ¿sí?, ayuda cuando las personas están en enfermedad, genera más defensas en el cuerpo, ¿entiende? Facilita para que la persona se sane más rápido, ¿sí? Pero cuando la persona ya está vencida y ya, no, y bueno, me quiero morir, ya no quiero, es como que te vas apagando. Y saben, estaba recordando cuando se hacen transfusiones de corazón, ¿sí? Vieron que cuando hay transfusiones de corazón, el corazón que le van a aquel que le van a colocar el corazón, todavía tiene que estar en vida el corazón, tiene que todavía tener signos vitales de vida, ¿no es cierto? Y a su vez, el corazón que viene para ser trasplantado, ¿sí?, generalmente lo llevan en helicóptero, ¿no es cierto? En helicóptero, porque tiene que venir rápido, tiene pocas horas, cierta cantidad de horas, y tiene que estar todavía ahí latiendo. Dice que puede durar varias horas latiendo, no sé si eran 300 horas o 300 minutos, me dijo mi hija, pero bueno, tiene que estar ahí latiendo, separado del cuerpo, hermano, es tremendo. El corazón tiene que está ahí latiendo, solito, ¿no? Y lo llevan refrigerado rápido para hacerle la transfusión. Pero tienen que estar con vida los dos. ¿Saben? Dios hoy viene desde el cielo, viene con una bendición desde el cielo, con nuevos corazones. Hoy viene a hacer una transfusión, viene a darnos un corazón nuevo. Pero ¿saben? Solamente para aquellos que todavía tienen un signo vital, un signo de fe, de que quieren seguir viviendo, que quieren conocer todavía, que quieren seguir adelante, que no se dejan vencer por el mal. Porque, ¿sabes? Aquellas personas, aquel que
que quiere seguir viviendo la vida de Dios, porque los que están muertos en pecado, hermanos, y rechazan la gracia de Dios, ya no hay sacrificio por el pecado. Aquel que tiene una semilla de fe todavía ahí latiendo, que está sin fuerzas, sin esperanza, que está siendo vencido, hoy Dios quiere cambiarte un corazón, trae un corazón nuevo. Y ahí el Señor lo quiere dar para que retomes nuevas fuerzas y tomes ánimo, consuelo, te levantes en fe, en el nombre de Jesús. Dios quiere darte vida, dice un espíritu nuevo. Cuando nosotros nos dejamos cambiar ese corazón de piedra, hermano, Dios te cambia el corazón, te da uno nuevo. Cambia tu corazón y te da fe, te da vigor a tus huesos, te da ánimo. ¿Cuántos quieren hoy que Dios les dé ese corazón nuevo, que revitalice esas fuerzas que vienen de Dios?